Buenos días, queridos jurados, docentes, compañeros y demás presentes en la sala. Mi nombre es Lady Lorena Holguín Canaval, estudiante del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Para continuar con nuestra línea de investigación, surgió un segundo interrogante. ¿Cuáles son los parámetros necesarios para evaluar y diagnosticar usuarios con alteraciones auditivas en los procedimientos de audiometría, logoaudiometría e impedanciometría? Daré respuesta a esta pregunta. Mi bitácora está conformada por resultados, análisis, discusión, conclusiones y por último las referencias bibliográficas. A continuación hablaré sobre los resultados. Las palabras encontradas de los DES y los MES fueron claves para la búsqueda de artículos, las cuales son pérdida auditiva, audiometría, prueba auditiva de audiometría en tono puro, audiometría del habla, pruebas de impedancio, diagnóstico, evaluación en salud. A partir de las palabras claves se realizaron una serie de cruces usando como conectores los artículos y o el signo más, que permitieron la búsqueda de artículos científicos en las bases de datos ScienceDirects, PubMed, Cielo, Google Académico y Dialnet. El número total de cruces fue de 9, donde las variables dependientes e independientes ayudaron a la búsqueda de textos que contribuyeron con la presente investigación. Se obtuvieron los siguientes, como son pérdida auditiva, más audiometría, audiometría de tono puro, más pruebas auditivas, audición más audiometría, prueba auditiva más impedanciometría. Estos fueron los cruces que más generaron artículos. Una vez realizada la búsqueda con los cruces establecidos, se obtuvo una serie de artículos a los cuales se le aplicaron los filtros que se ajustaban a los criterios de inclusión y exclusión determinados para la investigación y fueron organizados de acuerdo al criterio PRISMA, recomendado para este fin por el Manual Cochrane de revisión sistemática de intervenciones con el fin de dar respuesta a la pregunta de objeto de estudio de la investigación. Esta herramienta inicia con la identificación de los textos, luego hace los tamizados donde se reducen los textos para llegar a la elegibilidad y por último, luego de la lectura de los resúmenes, se llega a los artículos que fueron escogidos para la elaboración del proyecto. Pasamos al análisis y discusión. Realizando una revisión bibliográfica extensa, buscando referentes bibliográficos actualizados, encontramos ¿qué es una audiometría? Esta es la valoración de la capacidad de un paciente para percibir tonos puros de intensidad variables, obtener un diagnóstico respecto al tipo de hipoacusia que presenta el sujeto por medio de un estudio completo de umbrales aéreos y óseos. Es decir, es una prueba subjetiva. ¿Cómo se hace este examen? Es necesario antes de iniciar acondicionar al paciente a dar una respuesta constante y precisa ante el estímulo sonoro. El condicionamiento en niños puede realizarse por medio de juegos. Para la realización de este examen se necesita de un instrumento denominado audiómetro, conformado por cascos auriculares, vibrador, oscilador, atenuador, tablero de control por medio del cual el evaluador realiza el procedimiento de acuerdo a las necesidades y un pulsador por medio del cual el sujeto evaluado da su respuesta. Se inicia la prueba explorando la vía aérea, el oído que según refiere el sujeto está mejor. La medición de los umbrales auditivos y la comparación de la vía aérea y la vía ósea y el cálculo de porcentaje de tonos audibles permite determinar el diagnóstico audiológico en cuanto al tipo y al grado de pérdida de una manera cuantitativa. Para interpretar los resultados teniendo en cuenta que el oído derecho se representa con el color rojo y el oído izquierdo con el color azul. Los resultados de la audiometría se plasman en un gráfico denominado audiograma. Las gráficas van según el tipo de pérdida auditiva. De forma horizontal se representan las frecuencias en hercios y en vertical la intensidad en decibelios. Se utiliza una gráfica para cada oído, proporcionando una visión más clara de los resultados. Cada umbral sonoro obtenido en la evaluación se representa mediante símbolos internacionales
que establecidos en el llamado monigote de Fowler. Ahora bien, pasamos, ¿qué es la logoaudiometría? La logoaudiometría mide la capacidad de una persona para escuchar y entender el lenguaje, determinando la comprensión del habla. Para ello es necesario escuchar y repetir a distintos niveles de intensidad grupos de palabras bisílabas fonéticamente balanceadas, llamados troquias, y organizadas fonéticamente. Al pronunciar las palabras en las distintas intensidades crecientes, el receptor pasa por 3 fases. Inicia con el umbral de detectabilidad, oye pero no alcanza a reconocer. Ese es el umbral de voz. Pasamos al umbral de audibilidad, oye el sonido sin captar lo que significa, umbral de palabra. Y umbral de inteligibilidad, el umbral de discriminación, que es el que interesa medir y define qué oye y qué comprende. La interpretación de los resultados se realiza de la siguiente manera. El umbral de voz, V, corresponde al momento en que el evaluado escucha la voz, pero no entiende la palabra. El umbral de palabra, UP, corresponde al momento en que el evaluado escucha una o dos palabras de las dictadas. El umbral de captación, UC, corresponde a la intensidad a la que se repiten correctamente el 50% de las palabras presentadas. Y el umbral de discriminación, UD, corresponde al 100% de palabras repetidas de forma correcta. En una audición normal, este debe estar entre 25 y 35 decibeles, llamado punto de máxima discriminación en general. Suele coincidir con el porcentaje de discriminación. Pasamos a la impedanciometría. Valora el comportamiento funcional del mecanismo de transmisión, no la audición específicamente del oído medio. La timpanometría es un proceso sencillo. Es de vital importancia realizar la otoscopia para cerciorarse de que el conducto auditivo externo no esté obstruido para poder realizar el examen. A continuación se coloca al paciente un dispositivo en el oído que cambia la presión del aire y se hace en el tímpano, se mueve de manera espontánea. A esta primera parte de la prueba se le llama timpanografía. Posteriormente se pasan pitos entre 500 y 4000 Hz a diferentes intensidades para obtener la respuesta refleja del músculo estapedial. A esta segunda parte de la prueba se le llama medición del reflejo. El equipo registra los resultados de estos que son interpretados por el evaluador. Existen diferentes curvas de timpanograma. Dentro de las más frecuentes se encuentra la clasificación de Herger. Tipo A, una curva de timpanometría normal. Tipo B, se caracterizan por el hecho de que no poseen pico y su trazado se mantiene en una altura limitada, básicamente con una forma aplanada. A veces el máximo de amplitud es manifiesto y su elevación se produce de una manera muy progresiva y asintónica. Se observan entonces un aspecto en cúpula. Estas curvas pueden corresponder a la presencia del líquido en la cavidad del oído medio, a un tímpano muy abombado o a una impactación de cerumen. Pasamos a la tipo C, se caracterizan por un pico con un claro desplazamiento hacia las presiones negativas, máximo claramente inferior a menos 1000 milímetros de agua. La amplitud, compliancia, puede ser normal o baja. Estas curvas implican una depresión permanente del oído medio que traduce un mal funcionamiento de la trompa. No puede descartarse la posibilidad de derrame de líquido, sobre todo si la amplitud está disminuida. Este tipo de curva se observa también en una otitis media aguda en fase de curación, tipo D. Se caracterizan por un pico con un claro fuera de parámetros de normalidad. La amplitud compliancia, por lo tanto, está elevada. Estas curvas implican una alteración significativa de la impedancia por un mal funcionamiento de la membrana timpánica o de la cadena ossicular. Pasamos al reflejo estapediano. Consiste en la contracción del músculo del estribo ante un sonido fuerte, que por lo general causa una disminución de la movilidad de la cadena ossicular y como consecuencia un aumento de la impedancia. También aportan información útil para el posible diagnóstico de las enfermedades que afectan la movilidad del sistema tímpano-ossicular o la función del nervio facial, que es el que inerva el músculo del estribo.
se plantean tres estructuras que podrían tenerse en cuenta para los efectos de la adquisición de competencias efectivas e integrales por parte de los estudiantes, como sería el resultado del libro. Como primero sería presentar los 3 capítulos de manera independiente, que sería cuarto capítulo audiometría, quinto capítulo logoaudiometría y sexto impedanciometría. Segundo, presentar 2 capítulos en que se especifique. Cuarto, pruebas de audiología básica subjetiva con equipos electrónicos dentro de la que se trabajarían conjuntamente la audiometría y la logoaudiometría. Y quinto, impedanciometría como prueba básica objetiva con equipos electrónicos. Y la tercera propuesta sería presentar un capítulo en que se especifique 4 pruebas de audiología básica con equipos electrónicos dentro de las que trabajarían conjuntamente audiometría, logoaudiometría e impedanciometría. En cualquiera de los 3 casos se trabajaría de la siguiente manera. El esquema, que sería, entre las 3 pruebas tendríamos la audiometría, la logoaudiometría e impedanciometría, como ya lo hemos venido trabajando, y estos capítulos tendrían definición, procedimiento, interpretación y descripción de los resultados, los anexos y los registros, y sin dejar a un lado el planteamiento de los casos clínicos, de manera complementaria. Es importante tener en cuenta que estos capítulos deben incluirse las pruebas de acufenometría, tamizaje auditivo, barrido audiométrico y enmascaramiento, que dependiendo de la estructura que se decida deben ubicarse dentro de las pruebas complementarias con el audiómetro, los cuales se describirán de acuerdo a la estructura planteada para el libro. Y por consiguiente tenemos las conclusiones. Podemos decir que las pruebas básicas como la audiometría, la logoaudiometría e impedanciometría siguen siendo evaluaciones necesarias y relevantes para evidenciar el grado y tipo de alteración auditiva con validez y precisión a nivel audiológico, permitiendo medir la recepción, transmisión, comprensión del lenguaje, los umbrales de pérdida auditiva, la capacidad de discriminar el lenguaje hablado y la detección de lesiones o afecciones en oído medio. Y por último, tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención prestada.